Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, estamos en el día número 20 del año bíblico. Vamos a estudiar Jod capítulo 14, capítulo 15, 16 y 17. Vamos a estudiar 4 capítulos. Y pues bueno, una vez más les agradezco a todas las personas que me dan su apoyo. Muchas gracias. A las personas que están compartiendo, a las personas que están estudiando, se les agradece todo, sus agradecimientos, sus palabras de ánimo, la verdad, todo esto motiva mucho, ¿no? Entonces yo les agradezco de manera infinita. Y bueno, les agradezco también en nombre de todas las personas que se benefician con este estudio, ¿no? Y bueno, sin tantos preámbulos, vamos a empezar, pero sin antes vamos a hacer una pequeña oración, ¿ya? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Sabes que soy un pecador más, Señor mío. Te pido en este instante, una vez más, que me utilices. No sea mi sabiduría, sino la tuya a través de mí. Que pueda, Señor mío, este año bíblico ser beneficio para muchos, para el entendimiento, Señor mío, de tu palabra santa y divina. Te lo pido todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces miren, vamos a empezar con el capítulo 14 y no nos olvidemos que es la continuación del discurso de Jod, ¿no? Que viene ya desde el capítulo 12, 13 y 14 culmina, ¿no? Y empieza con el primer versículo que dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Que bueno, aquí está describiendo prácticamente lo que es podríamos decir, la debilidad humana, ¿no? ¿Qué más? Bueno, otra manera de expresar este pasaje bíblico sería: pocos son los días y muchos los problemas. Y bueno, esto es un dato curioso. Bueno, se conoce que en todos estos prácticamente 6000 años que ha estado habitada la Tierra, ha tenido solamente un 8% de paz. Entonces, des en cuenta, ¿no? Entonces, aunque nosotros y hablo de mí mismo y tal vez de unas 2, 3 generaciones más pasadas, hemos vivido en un periodo de paz bastante prolongado, quizás uno de los más largos de la historia de la humanidad, pero está por acabar, porque todo tiene un precio, les digo así, y el sistema económico no es sostenible por más tiempo, bueno, etcétera, 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 ¿no? Seguimos. ¿Qué nos dice versículo 2? Dice que sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Bueno, es tan fugaz como una sombra, es lo que trata de decir. ¿Qué más tenemos? Versículo 3: y sobre abres tus ojos, hablándose de él, ¿no? Y me traes a juicio contigo, ¿no? En otras palabras, con alguien tan fugaz, con alguien tan insignificante te pones a juicio, ¿no? Eso es lo que le está tratando de decir. O sea, enjuicias a alguien tan insignificante como yo, tan insignificante como una sombra o como una flor que sale y se marchita a los pocos días o a las pocas horas, incluso algunas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Versículo 4 dice: ¿quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo? Nadie, ¿no? ¿Qué es lo que trata de decir? Dice: ¿cómo se puede esperar que yo sea impecable? Es lo que le está tratando de decir, ¿no? ¿Qué más tenemos? Versículo 5, ¿no? Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste límites, los cuales no pasarán, ¿no? Y bueno, aquí habla de la debilidad del ser humano, ¿no? Que realmente estamos limitados, en pocas palabras, ¿no? Versículo 6 dice: aparta de él y que descanse que, hasta que cual jornalero haya cumplido su día, ¿no? Déjame descansar un instante, le está tratando de decir. Eso del jornalero ya lo utilizó en capítulos pasados. ¿Qué más tenemos por acá? Porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún sus renuevos y no faltarán, ¿no? ¿Qué es lo que trata de decir Job? No tenemos ni la esperanza de retoñar como un árbol, ¿no? Porque ustedes, claro, hay árboles que se cortan y otra vez sale la ramita y las hojitas y se hacen tan majestuosos como lo fueron alguna vez, pero el hombre, la verdad, el ser humano, entre comillas, aquí humanamente hablando en la tierra, no tenemos ni siquiera esa esperanza. Aquí en la tierra. Claro que sí tenemos una esperanza de vida eterna, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Versículo 11 dice: como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. ¿Qué es lo que trata de decir? Somos como un lago que se seca. Eso es lo que trata de decir. No somos ni siquiera como los árboles. Somos como un lago se seca ahí y se secó. Nada más, ¿no? Muy bien, ¿qué más dice? 12.
Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, ¿no? Hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán de sus sueños, ¿no? O sea, mientras exista, ¿no? El hombre muere y se acabó, ¿no? ¿Qué más tenemos? Versículo 13 dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el sepulcro? Miren, otra vez anhelando la muerte, ¿no? El descanso. Que me encubrieras hasta apaciguarme, ¿no? Eh, o hasta que pase tu enojo, sería una mejor traducción. Que me pusieses plazo y de mí te acordaras, ¿no? Bueno, creo que trata de decir, deseo con anhelo el descanso de la muerte, ¿no? Versículo 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad, todos los días de mi milicia, ¿no? Esperaré hasta que venga mi transformación, hasta que venga mi relevo, ¿no? Bueno, aquí la única esperanza que ve Job es el consuelo de la otra vida, nada más, ¿no? Y ese es el consuelo de todo cristiano, de toda persona que tal vez sufre una desgracia, el consuelo de la otra vida, nada más nos queda, se los digo así sinceramente, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Versículo 15, tú llamarás y te responderé, tú llamarás y yo resucitaré, dicho de otra mejor manera. Tendrás placer en la obra de tus manos, ¿no? No olvidarás la obra de tus manos, es lo que le trata de decir, ¿no? Al ser humano que con tanta delicadeza, como ya lo vimos en el primer día del año bíblico, ¿no? El Dios se tomó las molestias de bajar, por así decirlo, bajar al fango, nunca mejor dicho, ¿no? Sacar de ahí un poco y hacernos a nosotros, ¿no? Entonces, Dios sí, o sea, Job tiene esa esperanza de que Dios sí se va a acordar de él, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, el versículo 16 vuelve. O sea, aquí vemos palabras de aliento. Sí hay palabras de aliento, pero desde el versículo 16 hasta el versículo 22 que termina el capítulo 14, vuelve otra vez. Vuelve su pesar, ¿no? Dice, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Ahorita me investigas minuciosamente, ¿no? Y me castigas por todo, dicho de otra manera, ¿no? 17. Sellada está en saco mi transgresión y tienes cosida mi iniquidad. Bueno, Dios toma nota de cada pecado, es lo que trata de referirse a esto, así como en la antigüedad dice que se contaba una cierta cantidad de dinero y se ponía en un saco sellado, ¿no? En un saco se le ponía un sello con la cantidad de dinero que había ahí y se quedaba ahí, ¿no? A esto se está refiriendo, ¿no? Que se cuenta cada pecado de él y se pone un castigo a cada pecado. Es lo que está tratando de decir, ¿no? Usando esta manera poética de la cultura de esta época, ¿no? Que nosotros no entendemos. Pero bueno, versículo 18. Y ciertamente el hombre que cae se deshace y las peñas son traspasadas de su lugar, ¿no? Dicho de otra mejor manera, las rocas las rocas se derrumban y los ríos destruyen la tierra, ¿no? Habla de los elementos naturales que así como pasa, que así como las rocas son destruidas, se derrumba y los ríos destruyen la tierra, así está haciendo él en este instante. Está siendo destruido, podríamos decirlo, ¿no? ¿Qué más? Ya. En el versículo 19 aclara la idea, dice, de igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. En este caso, él, ¿no? Versículo 20 dice, para siempre serás más fuerte que él y él se va, demudarás su rostro y lo despedirás, ¿no? En otras palabras, las aflicciones terminan en la muerte, así de simple, ¿no? Y el versículo 22, mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma, ¿no? Bueno, una figura poética de que los muertos se duelen, es lo que trata de decir aquí. Pero es una figura poética, no es que los muertos sienten dolor o sienten algo, no, simplemente es una figura poética lo que se está diciendo aquí, ¿no? Muy bien, y ese ha sido el capítulo 14. Resumido rápidamente, vamos al capítulo 15, que nos dice, bueno, aquí tenemos el discurso de Elifaz, no se olviden, no se olviden, él era el más sabio, posiblemente el más viejo también de todos ellos. Pero aquí ya vemos un cambio bastante, entre comillas, radical de Elifaz.
ya que y el discurso de él ya es un poco más duro, fue el más suave era el más suave de sus tres amigos, pero aquí ya se torna un poquito más agresivo, diríamos, ¿no? Y bueno, el discurso de él está dividido en tres partes, ¿no? Déjenme poner, ahí está, para estar llenando la cabeza, ya. El versículo de él está dividido en tres partes. La primera parte consiste del versículo 1 al 6, la segunda del 7 al 16 y la tercera y última del 17 al 35. Ahora, en la primera fase del discurso, en la primera parte, en la primera sección del versículo 1 al 6, él reprocha, reprocha a Jod por su presunción. Eso es lo que hacen los primeros 6 versículos. En los versículos 7 al 16, vuelta, es una reflexión sarcástica de su orgullo, de su vanidad, ¿no? Y de su arrogancia. Él aquí hace una reflexión sarcástica acerca de esta actitud que él interpretaba que era la actitud de Jod, ¿no? Y en los versículos finales del 17 al 35, vuelta tenemos una exposición de los, a ver, de los malos, de las, de los modos, perdón, de los modos de obrar de Dios. Es lo que vamos a ver aquí, ¿no? El del 17 al 35, una exposición de los modos de obrar de Dios, ¿no? Entonces, vemos tres elementos en este capítulo, ya les dije, ahora vamos a leer los versículos, ¿no? Bueno, él responde y tenemos en el versículo 2, dice, miren, él hace una pregunta, ¿preferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? Bueno, vamos a hablar del viento solano. ¿Qué es el viento solano? Vamos a entender un poco esta expresión. El viento solano es un viento caliente, ¿no? Este viento secaba y quemaba las cosechas, ¿no? Y de igual manera perjudicaba o destruía las naves. No me pregunten cómo, no lo sé, la verdad, ni idea, no tengo conocimiento marítimo en lo más mínimo. Tal vez alguien que sepa de marítima puede tal vez llegar a entender un poquito más esta expresión. Bueno, seguimos con el versículo 4. Dice, tú también disiparás, ¿no? O restarás valor, dicho de una mejor manera, el temor y menosprecias la oración delante de Dios, ¿no? O sea, a ver, le está tratando de decir, has de desafiar a Dios, es lo que le trata de decir, ¿no? Y bueno, cuando habla del temor y la oración se está refiriendo un poco más, lo que es dicho de una mejor manera, a la devoción y a la meditación, ¿no? Y de igual manera, o sea, se refiere a los consejos que ellos le estaban dando, obviamente, porque en ese instante ellos prácticamente eran como los representantes de Dios, más o menos, ¿no? Ahora, ¿qué? Versículo 5 dice, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido hablar de los astutos. Has escogido el hablar de los astutos, de los pícaros, de los sabidos, ¿no? Es lo que le trata de decir, que él estaba hablando como si fuera un sabido. Vuelvo y repito, ¿no? Ahora el discurso de Elifaz es más duro, más duro. Versículo 6, tu boca te condena, ¿no? O sea, la culpa inspira tus labios, es lo que le trata de decir. Y no yo, y tus labios testifican contra ti, ¿no? Aquí en el versículo 7 le dice una ironía. Aquí ya comienza sus bueno, aquí comienza a ser sarcástico, dicho de mejor manera, ¿ya? Dice, ¿naciste tú primero que Adán? ¿Qué entiendes que no se halle en nosotros? Perdón, me salté. ¿Naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados? Le está diciendo. Eres más antiguo que las montañas, ¿no? O sea que tienes tanta sabiduría, le dice así, ¿no? Es lo que le trata de decir porque en esa cultura, y aún hoy en la actualidad en nuestra cultura, los años siempre reflejan sabiduría. Siempre. Los años, las canas, la vejez, siempre reflejan sabiduría. ¿Qué más dice, no? 8 dice, ¿oíste del secreto de Dios que detienes en ti solo sabiduría? O dicho de otra manera, eres el único sabio, eres el único que ha escuchado la sabiduría de Dios, ¿no? Y bueno, son puras ironías las que le dice aquí casi, ¿no? Vamos al versículo 10, dice, bueno, entre nosotros también hay cabezas canas y hombres viejos, muchos más ancianos o muchos más experimentados que tu padre. Lo que le está tratando de decir es que los sabios de esa época, las tradiciones de los sabios,
los consejos, la oratoria heredada de los sabios del pasado estaban a favor de los argumentos de ellos, de los tres amigos de Jod. Es lo que le estaba tratando de decir, ¿no? Versículo 11 dice, en tan poco tienes las consolaciones de Dios. Aquí se habla, no te basta que Dios te consuele, y es la idea que les decía al principio, de que Dios, o sea, ellos tomaban que ellos estaban consolando a Jod. Que al principio fue la idea, pero después no fue así, la verdad. Entonces, a eso se está refiriendo a ellos mismos, ¿no? Muy bien. Versículo 12 dice, ¿por qué te aleja tu corazón? ¿Por qué se enoja tu corazón? ¿Y por qué guiñan tus ojos, no? Se cree que Job parpadeaba. Se cree que esto es una expresión de pecado, de ira, posiblemente también. No se sabe muy bien la expresión de esta palabra, que parpadean tus ojos. No se sabe. Bueno, vamos a seguir. Versículo 15. He aquí que en sus ángeles o sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, ¿no? Bueno, a comparación de la infinita santidad de Dios, aún los ángeles, entre comillas, usando una palabra humana, ¿no? No son limpios delante de Dios, entre comillas, ¿no? Y es un sentido lógico, escúcheme. Cuando sucedió la rebelión en el cielo, hubieron muchos ángeles, yo creo que la mayoría, si no fueron todos tal vez, se quedaron con dudas, ¿no? Entonces, des en cuenta, porque a pesar de que son seres inmortales, su sabiduría es finita, son ángeles, sí. Entienden ciertas cosas, sí, pero igual su sabiduría es finita, no es como la sabiduría de Dios, que es infinita, no lo es finita la sabiduría de los ángeles. Entonces, yo lo veo en ese sentido, ¿ya? Yo lo veo en ese sentido. No son seres 100% perfectos, ¿ya? ¿Dónde estábamos? Muy bien, vamos al versículo 18. Dice, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, ¿no? Otra vez, apelando a la tradición, a la oratoria de los sabios, ¿no? A los dichos de los sabios que se heredan de boca en boca. De hecho, parece ser, no es que parece ser, en esta época como no se escribía como Moisés es el que está recién escribiendo esta historia, posiblemente la historia de Job es un poquito más antes que la de Moisés, como ya les dije, no se sabe exactamente la fecha, pudo haber sido contemporáneo con Abraham, posiblemente, bueno, etcétera, etcétera. Entonces miren, no se escribía ningún libro inspirado por Dios hasta esa época, ¿no? Entonces, lo que se heredaba de Adán y todos los patriarcas era de boca en boca, ¿no? Hasta que ya comenzó a aparecer los escritos sagrados y ya había una referencia bíblica, ¿no? A lo que es a un libro. Pero antes no, se apelaba a los dichos, a la sabiduría de los sabios, nada más que se le daba a la tradición. No, versículo 19, ahí tenemos vuelta una referencia a la pureza de la raza, porque aquí dice a los cuales solamente fue dada la tierra y no pasó extraño por medio de ellos, no se tergiversó la raza de ellos, dicho de otra manera, no. Versículo 20, todos sus días el impío, bueno, ya aquí desde aquí empezamos vuelta la tercera sección final de este capítulo, y nos dice, todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de años es escondido al violento, ¿no? O sea, miren, el impío siempre es desdichado, en pocas palabras, siempre es desdichado, ¿no? El versículo 21 nos dice, estruendos espantosos hay en sus oídos, o sea, la conciencia siempre le está acusando. Versículo 22, él no creerá que ha de volver de las tinieblas y descubierto está para la espada. O sea, vive en terror, que está condenado a morir algún día, es lo que le trata de decir. ¿Qué más? Versículo 23. Sabe que le está esperando el día de tinieblas a la mano, ¿no? Vive con el terror del hambre, versículo 23, me estoy saltando la primera parte, dice, vaga alrededor tras el pan, ¿no? Y aquí obviamente es una referencia que vive con el temor de quedarse sin comer, con vivir con hambre. 24, tribulación y angustia le aterran y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, ¿no?
En otras palabras, como si un rey lo fuera a atacar. Así vive con ese miedo. Imagínense que un rey, un presidente, usemos una palabra un poquito más contemporánea, nos fuera a hacer la guerra. ¿Se imaginan vivir algo así? Tener a todo, al representante de todo un país en tu contra. Y yo creo que no. Entonces, es lo que nos dice, ¿no? Que el impío vive con ese miedo, vive así, lastimosamente, ¿no? Versículo 25 dice, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se ensoberbeció. En otras palabras, apartado con soberbia, ¿no? O sea, se ha apartado con soberbia contra Dios. O sea, se ha hecho soberbio delante de Dios. Esto es como una referencia a Nigrón, ¿se acuerdan? Vigoroso cazador delante de Jehová, desafiando a Jehová, más o menos así, ¿no? Y vamos a los versículos finales. Versículo 31 dice, no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa, ¿no? Aquí esto es una ironía o una indirecta hacia Job, ¿no? De que veían vanidad en sus palabras, ¿no? Es lo que le estaba tratando de decir una indirecta. Versículo 32. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán, ¿no? Castigado antes del plazo. Sigue hablando de los impíos y sigue dándole prácticamente indirectas a Job, ¿no? ¿Qué más? Él perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo, ¿no? Lo perderá todo, es lo que trata de decir, ¿no? Versículo 34 dice, porque la congregación de los hipócritas será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno, ¿no? Bueno, insinúa que Job es culpable de hipocresía y corrupción, es lo que le está tratando de decir, ¿no? Y bueno, este es el fin del capítulo 15 y vamos con el capítulo 16 y 17 donde vamos a ver la respuesta de Job, pero vamos a empezar con el 16. Dice, entonces respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como esta. Mira, todo lo que tú me has dicho, Elifaz, yo ya lo conozco. Yo ya he escuchado eso hasta decir, basta, le está tratando de decir, ¿no? Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. En respuesta al versículo 11 del capítulo 15, que le decía, en tan poco tienes las consolaciones de Dios, en tan poco tienes que nosotros te estamos consolando. Job le dice, ustedes son consoladores molestos, es la verdad, ¿no? Porque no le estaban dando consuelo, en realidad lo estaban acusando, lo estaban juzgando prácticamente, ¿no? Eso justamente estábamos hablando en el grupo de anoche, ¿no? De que ellos estaban juzgando, no estaban consolando. Y muchas veces los cristianos caemos en esa actitud. O sea, decimos, uy, ese es un pecador y por eso le está yendo mal. Ah, por algo ha de ser que le está pasando esas cosas. No, si una vez yo la vi o le vi que estaba haciendo esto, aquello y lo otro. Juzgando. No deberíamos hacer eso. Lo que nosotros deberíamos hacer es coger y decir, oye, mira, ¿por qué? ¿Qué pasó? Mira, si quieres yo te ayudo, cuenta conmigo, dime qué ha sucedido, vamos, yo te acompaño. Esa es la actitud, ¿ya? Esa es la actitud, es lo que debería ser un cristiano verdadero, en teoría y en práctica, la verdad, ¿ya? Entonces Job vuelta les dice, miren, ustedes son consoladores molestos, la verdad, ustedes en vez de ayudar fastidian, dicho de una manera más a la nuestra, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dice, versículo 3, ¿tendrán fin las palabras vanas o qué te anima a responder, ¿no? En otras palabras, cállense, por favor, ¿ya? Versículo 4, también yo hablaría como vosotros, miren lo que dice aquí, también yo hablaría como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar palabras contra vosotros y sobre vosotros movería mi cabeza, ¿no? Yo podría hablar bellos discursos, es lo que lo quiere decir cuando dice yo podría hilvanar, yo podría hablar bellos discursos, así como le están haciendo con ustedes. Claro, como ustedes no están en mis zapatos, ¿no? Hablar que cuando se refiere a mover la cabeza, se refiere a sarcasmo, es como decir, ¿sí me entienden? Más o menos una expresión así se hace referencia, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Bueno, mover la cabeza es una manera como de condenar, ¿no?
Y Jod le está diciendo, miren, hablar es facilísimo de estar en su lugar, ¿no? Y es verdad, a veces la gente habla, ay no, pero si eso es facilita, a ver, hazlo. Pero hazlo, quiero que lo hagas, ¿no? Una vez, por ejemplo, estaba con un amigo, estábamos haciendo algo. Y él decía, no, eso no se hace así, eso se hace asado, se hace cocinado. Entonces al que estaba haciendo el trabajo yo le dije, oye, espérate, le dije, espérate, ya no hagas nada, le dije. A ver, le digo, anda, le digo, anda vos, le digo. No, dice, pero yo solo está. No, anda, le digo, aquí no queremos, le dije, palabras, queremos acción. Tú dices que lo puedes hacer mejor, ya, pues demuéstralo, le dije, anda, y hazlo. No, dice, mejor me callo, dijo así, ¿no? Entonces lo dejé callado, ¿no? Porque ni siquiera ayudaba, simplemente hablaba y no quería ni hacer, ¿no? Hablaba de que era fácil, de que así era mejor, pero no quería hacer nada, ¿no? Entonces prácticamente con Jod, lo que le está pasando a Jod es casi lo mismo, ¿no? Ustedes hablan nomás, dicen cosas bonitas, etcétera, etcétera, porque ustedes no están aquí, ¿no? Ustedes no entienden completamente lo que siento yo, ustedes no han vivido mi vida. Eso lo está tratando de decir, ¿no? Versículo 5, mas yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría el dolor vuestro, ¿no? Bueno, no actuaría como ustedes le están tratando de decir, yo sí los consolaría, ¿no? No los juzgaría como ustedes lo están haciendo conmigo, ¿no? Versículo 6, si hablo mi dolor no cesa, si dejo de hablar no se aparta de mí, ¿no? Hable o no hable, ustedes no me consuelan. Hable o no hable, va a pasar lo que está pasando y punto. Es lo que está tratando de decir, ¿no? Y aquí en el versículo 7 comienza a hablar de Dios, ¿no? Deja a ellos a un lado y se pone a hablar de Dios en tercera persona, ¿no? Pero ahora me has fatigado, está hablando a Dios. Has tú asolado toda mi compañía, toda mi familia, me has dejado sin nadie, sin nada, le está tratando de decir a Dios, versículo 8. Tú me has llenado de arrugas, ¿no? Bueno, me has, ¿qué dice aquí? Me has, me apresaste, eso es lo que trata de decir ahí, me apresaste, me has hecho como prisionero. Bueno, seguimos con el versículo 9, dice, su furor me despedazó y me ha sido contrario. ¿No? Que crujió sus dientes, hablando de Dios, crujió sus dientes contra mí, aguzó sus ojos mi enemigo. Aquí, en pocas palabras, está describiendo prácticamente a Dios como un enemigo, ¿no? Como una fiera salvaje prácticamente, ¿no? Habla de que lo despedazó, de que crujió sus dientes, ¿no? Que aguzó sus ojos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Versículo 10 dice, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos, Dios y los hombres contra mí, dicho en otras palabras. Versículo 11, me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo estremecer. ¿Qué trata de decir? Todo me pasa por culpa de Dios, ¿no? Habla también habla de sus amigos aquí, ¿no? De que todo le pasaba por culpa de Dios y a su vez también acusaba a sus amigos, ¿no? Ahora, ¿realmente todo le pasaba por culpa de Dios? No, realmente no. Ya vimos que era Satanás el que estaba haciéndole pasar todo esto. Realmente la culpa era de quién? De Satanás. No era la culpa de Dios. Pero como ya dijimos, ellos no entendían todo lo que es. Ellos, Jod y todos sus amigos, no entendían realmente lo que estaba sucediendo tras cortinas, ¿no? Muy bien, tenemos versículo 12, dice, próspero estaba y me desmenuzó. Estaba bien, me hizo pedazos. Y me arrebató por la cerviz por el cuello. Me arrebató, me mordió, me despedazó, así como ustedes alguna vez han visto, más que sea por los documentales, ¿no? Cazar a los leones o a los tigres o a los leopardos, ellos cogen a la presa y le cogen aquí. Es la parte más débil y la asfixian. O incluso hay leones o leonas que cogen y le tapan totalmente la boca a su presa, ¿no? Y así lo asfixian. Es una manera que tienen de matar. Entonces José está haciendo referencia a este tipo de muerte salvaje, ¿no? Que esto le hizo Dios, ¿no? Y me despedazó y me puso por blanco suyo, ¿no? Blanco de sus castigos, ¿no? El objeto de sus castigos prácticamente le está diciendo que él es Jod. Y el versículo 13 dice, me rodearon sus arqueros, posiblemente se estaba refiriendo a sus tres amigos, ¿no? Partió mis riñones, mis entrañas, y no perdonó mi hiel, derramó
por tierra, ¿no? Bueno, lo mató de una manera violenta, podríamos decir, ¿no? Esto es en un sentido poético, no se olviden que todo esto es poesía. Eh, ya, 14. Me quebrantó sobre quebranto. Me quebrantó de quebranto sobre quebranto, ¿no? Corrió contra mí como un gigante, ¿no? Como un gigante que embiste, ¿no? Lo que está tratando aquí es una referencia de ataques sucesivos, ataque tras ataque tras ataque, ¿no? ¿Qué más? Versículo 15 dice, yo cosí silicio sobre mi piel, miren. O sea, habla de que constantemente, o sea, el silicio era parte ya de su piel, diríamos, ¿no? Y hundí mi cabeza en el polvo. O la palabra aquí en hebreo sería, y hundí mi cuerno. El cuerno significa poder. Esto nos va a ayudar a entender un poco cuando lleguemos a Daniel. El cuerno significa poder en esa cultura, significaba poder, ¿no? En el polvo, o sea, me humillaste, ¿no? Te voy a dejar en el polvo. ¿Alguna vez han escuchado esa expresión? Ya, de aquí viene, ¿no? Te voy a dejar en el polvo, te voy a humillar, es lo que le trata de decir, ¿no? Entonces, él aquí hace una referencia que hunde su cuerno o quebranta su cuerno en el polvo, o sea, lo humilla. Ahora, miren, silicio, el silicio era una tela rústica hecha de pelo de cabra, que era bastante incómoda. Se cree que la gente antigua usaba simplemente un taparrabos, así como tipo Tarzán, para que se hagan a la idea. ¿Ya? Y de esta manera ellos estaban expresando su dolor. Se creía que era un taparrabos o si no una túnica, así como un tipo bata para dormir, de esas que usan las señoras mayores. Háganse una idea así, ya se los pongo bien clarito, ya. Se cree que era un taparrabos o una especie así de túnica sencilla, como les pongo la comparación, de las pijamas que usan las mujeres mayores, ¿no? Posiblemente era así, posiblemente, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? 16. Mi rostro está hinchado, enrojecido con el lloro de tanto llorar, y mis párpados entenebrecidos, ¿no? O sea, mis párpados presagian la muerte, lo que trata de decir. Están hundidos, están feos, ¿no? Pocas palabras. ¿Qué más? ¿Qué más? 17. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi corazón y de haber sido mi oración pura, ¿no? A pesar de todo eso, él defiende su causa, es lo que está tratando de incorporar aquí, ¿no? O sea, a pesar de todo, él defiende, él dice, soy justo. O sea, sí he pecado, sí. He hecho cosas en mi juventud también. Tal vez he cometido pecados sin darme cuenta, sí, pero no es para tanto, no es para todo esto que estoy mereciendo. Es lo que siempre trató de decir Job. Desde el último instante manifiesta este pensamiento, versículo 18. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar a mi clamor, ¿no? Deja oír mi clamor, es lo que está tratando de decir. No quiero morir antes de que me escuche Dios, ¿no? Antes de morir. Quiero que Dios me escuche antes de morir. Versículo 19. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. A pesar de todo, él confía aún en el favor divino. A pesar de todas sus quejas, sigue confiando en Dios. Muy loable esta actitud de Job, ¿no? Versículo 20. Mis amigos me escarnecen, mis ojos derramarán lágrimas ante Dios, ¿no? Él espera que Dios lo vindique, lo restituya, lo levante del polvo. Y el versículo 21 dice, o que alguien intercediera por el hombre ante Dios, como el hombre intercede por su prójimo y sigue buscando un intercesor. Nosotros sabemos que ese intercesor es Cristo Jesús, no hay nadie más que pueda interceder por nosotros. O sea, él está pidiendo que Dios testifique en favor de él como lo haría un amigo, ¿ya? Así de simple, ¿no? Versículo 22 y último del capítulo 16 dice, más los años contados, o sea, me quedan pocos años, ¿no? Bueno, pocos años pasarán, vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré, ¿no? O sea, me quedan o van a pasar pocos años y yo moriré, es lo que está tratando de decir, ¿no? Y vamos con el capítulo 17 y aquí se efectúa un poco más la idea del versículo 22 del capítulo 16 que dice, mi aliento está
corrompido. Mi aliento se agota, está tratando de decir. Mis días se extinguen y me está preparado el sepulcro, ¿no? Moriré muy pronto. Estoy muriendo, está tratando de decir Job, ¿no? Versículo 2. No hay conmigo sino escarnecedores, burladores. Eso significa escarnecedores, burladores, ¿no? En cuya amargura se detienen mis ojos, ¿no? Bueno, no hay consuelo en estas palabras, es lo que trata de decir. En las palabras que ustedes me están diciendo no hay consuelo, mis queridos amigos. No, no hay consuelo. Versículo 3. Determina ahora, dame fianza para contigo. ¿Quién es aquel que quería ser mi fiador? ¿No? O sea, aquí está pidiendo Job un juicio igualitario ante Dios. Cosa que es casi imposible, casi imposible en la época de él. Para nosotros sí lo es. Porque algún día, si nos perdemos, no podemos decir, es que mira, Dios, tú no entiendes, tú no sabes lo que es estar en esta carne, en esta debilidad, en esta flaqueza. Sí, Jesús sí entiende, no hay excusa para el pecado, ¿no? Bueno, podemos aprender esto de este pasaje. Seguimos. Versículo 4, porque has escondido de su corazón, ¿no? La inteligencia. Acuérdense que el corazón se refiere a los pensamientos, por eso aquí hace una combinación de corazón con inteligencia, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ya. Por tanto, no lo exaltarás, ¿no? Lo que está tratando de decir es que los amigos de Job no lo pueden entender, ¿no? Y que Dios no permitiría que sus amigos triunfen, ¿no? Sino que al final ellos iban a quedar mal y Job iba a quedar bien, porque él sabía que no había hecho nada malo, ¿no? Nada que merezca todo ese castigo. Versículo 5. El que habla lisonjas a sus amigos o los que por una recompensa denuncian a sus amigos, podríamos decirlo, aún los ojos de sus hijos desfallecerán, ¿no? Aún verán a sus hijos desfallecer, ¿no? Miren, esto se refiere a que hoy en la actualidad, una vez hablaba con un policía y él me decía, mira, el otro día sucedió un robo, robaron un auto. ¿Quiénes son los primeros sospechosos? Me decía él, los familiares. Yo decía, ¿por qué los familiares? Le decía yo. Porque mira, entonces él me comenzó a contar cómo había sido todo el caso. Entonces decía, muy pocas personas sabían que él iba a ese lugar, a esa hora y en ese día, ¿no? Entonces dice, hay que investigar por quiénes sabían todo eso, porque el robo no fue un robo muy forzado, fue un robo rápido. Entonces, los que hicieron el robo sabían todo. Entonces yo me quedé pensando, y es verdad, dije, claro. Y una vez conocí a un señor que le habían robado saliendo de un banco, y él ese día justamente a hacer un depósito. Y bueno, le salieron y le dieron una droga a él, así que le deja a uno sin reaccionar. Entonces le cogieron y le sacaron todo el dinero. Y él decía, yo no sé quién me robó. Y yo le dije, ¿cuántas personas sabían que usted iba a hacer ese depósito? Entonces él se quedó pensando. Le dije, a mí no me diga quiénes son, le digo, porque ni los conozco, pero usted analice. ¿Cuántas personas sabían que usted iba a hacer ese depósito? Entonces el señor se quedó pensando. De igual manera, aquí en la antigüedad, en la antigüedad, yo aún en la actualidad, como ya les puse este ejemplo, a veces un familiar se pone de acuerdo con un malhechor y decir, mira, él se va a tal hora, hace tal cosa y va a llevar $1,000, ¿no? 500 para ti, 500 para mí. ¿Qué dices? ¿Sí o no? A eso se está refiriendo aquí Job en el versículo 5, ¿no? La traición entre amigos, podríamos decir, o entre vecinos, o entre familiares, ¿no? Versículo 6 dice, Él me ha puesto por refrán de pueblos, Él me ha puesto en la boca de todo el mundo, pero para decir solamente cosas malas, lastimosamente, ¿no? Y delante de ellos he sido como tamboril. Aquí esto es una referencia que se usa a escupir, ¿no? O sea, todo el mundo me está escupiendo en la cara. No se refiere al tamboril, al chiquito de de tocar. No, ya vamos a llegar a Salmos, ahí vamos a hablar de la música. Va a estar bueno, ¿eh? Pero bueno, entonces se refiere a eso es como un juego de palabras. Aquí se mezcla el significado de los verdaderos significados con estas palabras, que son muy parecidas, ¿no? En ciertos idiomas hay palabras que son muy parecidas que se confunde a veces uno. Ese es el caso, ¿no?
Entonces me has puesto para que todo el mundo me escupa en la cara, es lo que está tratando más o menos de decir, ¿no? Soy a quien todo el mundo le escupa en la cara, ¿ya? Muy bien, versículo 7, y mis ojos se oscurecieron por causa del dolor y mis pensamientos todos son como sombras, ¿no? Soy como un muerto viviente, está tratando de decir. Versículo 8, los rectos se maravillan de esto, ¿de qué? De ver a un justo que está pasando tan terribles calamidades, ¿no? Versículo 9, no obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza, ¿no? Pase lo que pase, no dejaré mi integridad, es lo que está diciendo Job, ¿no? No obstante, proseguirá el justo su camino, yo seguiré mi camino, no importa si me dejan, no importa lo que pase, no importa si se burlan de mí, no importa si hablan mal de mí, yo voy a seguir por mi camino. Y esta es la decisión que un cristiano tiene que aprender a tomar día tras día. Que si te dejan solo, que si te abandonan, que si tu padre y tu madre te repudian, no importa, tú tienes que seguir tu camino. Si los impíos te acechan, si te impacientas, tú tienes que seguir tu camino. ¿Cuál es el camino que has trazado? El camino cristiano, el camino a la salvación, el camino a la Nueva Jerusalén. Hay una película que es muy buena, se las recomiendo, se llama El Camino de los Peregrinos. Es súper, 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 súper hermosa, una de mis películas cristianas favoritas, si no es la más favorita. Está basada en el sueño de uno de los reformadores del siglo XV y es increíble, esa película es increíble. Véanse la versión moderna que es más completa. Hay el libro también, yo tengo el libro, no lo he leído, sinceramente lo iba a leer, pero como comencé con el año bíblico se me acabó. Vean esa película, es muy, muy buena. El Camino de los Peregrinos, 100% recomendable. Y ahí habla del camino que sigue el cristiano, ¿no? Pero es súper buena esa película. Tienen que verla, por favor. Háganme en caso, así, ¿ya? Háganme en caso. Vean esa película. Pueden verla un sábado tranquilamente, ¿no? Porque es muy buena, es muy educativa. Realmente fue un sueño que Dios le dio a este reformador. Es muy hermosa esa película. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Versículo 10 más, volved todos vosotros y venid. Ahora pues, no hay sabio entre vosotros. Miren, posiblemente se cree, ¿no? Que tal vez los amigos ya se estaban retirando. Se cree. O simplemente es la expresión de Job de que le sigan refutando. A ver, síganme refutando, a ver si van a encontrar ustedes algo en mí, ¿no? Es lo que le está tratando de decir posiblemente, ¿no? No se sabe, cositas que aquí vamos a especular muchas cosas. Miren, en la interpretación bíblica de ciertos pasajes se especula porque no se sabe la interpretación exacta de las palabras. Se escribieron hace tantos años, hace miles de años incluso. O sea, que sí se sabe cosas de la cultura, pero no se sabe toda su cabalidad. No hay alguien tal vez de esa época que venga y nos diga, no, eso significa esto, aquello y lo otro. Es como, por ejemplo, yo soy ecuatoriano. Y yo puedo hablarles muy bien de mi país y decirles, miren, esto significa esto, significa... Es como, por ejemplo, nosotros tenemos una palabra que sé que no la utilizan en muchos países, que es la palabra ñaño o ñaña. ¿Qué es ñaño? ¿Qué es ñaña? O qué es ñañito o ñañita, que es lo mismo, solo que he dicho con cariño. Ñaño se refiere a un hermano de carne, ¿no? Es como decir a mi hermano o a mi ñaño, ¿no? Son palabras de mi país, populares en mi país, de mi cultura, ¿no? Entonces hay personas que dicen, uy, ñaño, ¿qué? Porque a veces yo he dicho, hay personas que les he cogido cariño, tú eres mi ñaña o tú eres mi ñaño o mi ñañita. ¿Y qué es eso? Me dice. Bueno, esto significa hermano, solo que he dicho de manera cariñosa, ¿no? Entonces, miren, ese es el problema de ciertos pasajes bíblicos que no se sabe realmente cómo se utilizaban esas palabras exactamente en esa cultura. Porque esa cultura o ya no existe, o en este caso han pasado tantos años que se ha perdido el concepto original de esas palabras. ¿Entiende? ¿No? Y eso le va a pasar algún día. Bueno, si es que Cristo no viene pronto, aunque, bueno. Los científicos dicen que algún día todos vamos a hablar un solo idioma, ¿no? Y todo el mundo va a tener casi un aspecto similar, ¿no? Dicen ellos. Pero bueno, Cristo viene pronto. ¿Qué más tenemos? Versículo 11. Pasaron mis días, fueron deshechos mis planes, los designios de mi corazón, ¿no? Mis planes y propósitos se frustran. Ya hemos hablado de esto. Él tenía tal vez quién sabe qué planes, vino lo que vino y se acabó. Bueno, etcétera. Versículo 12. Pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas, ¿no? Aquí saco un pensamiento del comentario bíblico adventista que decía, a la hora más oscura precede el amanecer,
¿no? Y es verdad, cuando las tinieblas son más oscuras que nunca, es porque está a punto de amanecer. Y es lo que le estaba pasando a Jod. Jod había tenido una gran vida, la verdad. Pero pasó un momento muy difícil, no sabemos cuánto tiempo exactamente. Pero después de esto amaneció para él y su vida posterior fue mejor que la anterior, ¿no? Versículo 13 dice, si yo espero, aunque espere, es lo que está tratando de decir, el sepulcro es mi casa, haré mi cama en las tinieblas, ¿no? Sigue deseando el descanso eterno, sigue deseando el descanso de la muerte, ¿no? Y bueno, habla de la muerte como un padre y de los gusanos como su madre y sus hermanas, ¿no? Y versículo 15 dice, ¿dónde está ahora mi esperanza? ¿Dónde hay esperanza? No tengo esperanza. Y mi esperanza, ¿quién la verá? ¿Qué trataba de decir? Estoy por morir y no veo esperanza, ¿no? Y eso deja claro en el versículo 16. Ellos descenderán a la profundidad de la fosa o del Seol, de la muerte, de la tumba, cuando nosotros descansaremos juntos en el polvo, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el día número 20, ¿sí? Ahí en pantalla, una vez más, está mi información de contacto. Todos los que quieran participar en el año bíblico, para agregarles un grupo de estudio, agréguenme, escríbanme, yo los agrego. De igual manera, para los que quieran recibir el año bíblico por WhatsApp, agréguenme, mándenme un mensaje, yo los agrego. Compartan el material también, compartan en sus grupos, sus amigos, sus familiares, para que todos puedan hacer este año bíblico. Estamos a tiempo de igualarnos, han pasado apenas 20 días, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más agradezco a todos. Ahí está para los que me quieran colaborar. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga, de verdad. No sé con qué palabras agradecerles, la verdad. Gracias a ustedes todo esto, ¿no? Hay gente que me agradece mucho, pero realmente a los que se debería de agradecer son a los que están colaborando para que yo me pueda dar el tiempo de hacer este año bíblico, que es el proyecto más ambicioso creo que se ha hecho alguna vez en internet y que yo creo que sí se va a poder realizar con la ayuda de Dios. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Esperen. Una cosa. Ya formé el grupo de los europeos, no se olviden. Los que son de Europa, díganme. Si me tienen agrado, si siguen el grupo de los latinos, díganme para agregarlos al grupo de los europeos, ¿ya? Para que tengan un horario mejor, ellos van a tener un horario distinto, ya que son como 7 horas de diferencia de lo que es Latinoamérica, ¿no? Eso nada más, mis queridos hermanos. Y bueno, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana.